Muy buenos días a todos los que ya están ahí. Un gusto de poderles saludar en esta mañana especial aquí en Santiago. Eh, no sé si en todos los lugares, pero aquí está lloviendo, es una bendición. En nuestro país tenemos una tremenda sequía y bueno, esta lluvia y todas las que vengan serán una bendición para nuestro país. Ya estamos en el tiempo que se debería estar lloviendo bastante. Así que, bueno, damos gracias a Dios por eso y espero que ustedes estén bien ahí en sus hogares, teniendo la oportunidad de que la enseñanza llegue ahí al interior de su hogar en esta mañana, la escuela dominical ahí. Así que vamos a aprovecharlo, ese tiempo. Ya tendremos la bendición de podernos juntar. No hay nada que reemplace el poder vernos, saludarnos, el vernos cara a cara y poder compartir, abrazarnos, saludarnos. Bueno, ya tendremos esa bendición. Por ahora hay que cuidarse mucho. La autoprotección muy, muy, pero muy importante en este momento, no lo olviden. Tenemos que escuchar las indicaciones de nuestras autoridades, pero sabiendo que vivimos una pandemia en el mundo que es única para esta generación, es una cosa tremenda. Bueno, hay que cuidarse, así que cuiden a sus adultos mayores, a los niños, ¿no es cierto? En realidad todos, porque si, como dicen, usted se cuida, cuida a los demás. Bien, tenemos el privilegio de poder juntarnos para esta escuela dominical y poder continuar con nuestro estudio de la epístola a los Hebreos, esta epístola tan especial. Así es que espero que ya tenga su Biblia, también lápiz y cuaderno, ya que no es posible retener en la memoria todo lo que se dice y después cuando se lea la Biblia de nuevo o la epístola usted puede recordar cosas muy importantes e interesantes que encontramos ahí. Muy bien, así que la bienvenida a todos mis hermanos y hermanas que ya están manifestándolo a través del Facebook que están ahí. Así que la bienvenida a todos ustedes a esta escuela dominical de este domingo 12 de abril, donde, ¿no es cierto?, también se está recordando en muchas partes la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer a las 9 de la noche estuve transmitiendo un estudio especial acerca de la muerte y resurrección de Cristo, enfocado en la importancia que eso tiene, pero también enfocado con respecto a corregir las fechas, ya que hemos heredado, por decirlo así, del mundo católico, que nuestro Señor murió el día viernes y resucitó eh, domingo de madrugada. Y eso no estaría de acuerdo bíblicamente con la profecía que el mismo Señor Jesucristo hizo cuando los judíos le pidieron una señal. Y él dijo que, bueno, no le iba a dar señal, sino la de Jonás. Y la señal de Jonás es que él iba a estar 3 días y 3 noches, ¿no es cierto?, ahí en el fondo de la tierra. Eh, y, eh, y según la tradición, como la celebra casi todo el mundo, desde el viernes al domingo no hay 3 días y 3 noches. Y corregimos eso bíblicamente. No sé si usted si puede ver ese estudio, ¿no es cierto? Está ahí en el Face de la Iglesia. Me imagino que en otros lugares compártanlo también y se podrán dar cuenta que en realidad eh, el Señor no murió día viernes, él murió día miércoles por la tarde, ¿ya? Y antes de las 6 de la tarde que comenzaba un Shabbat especial de media semana, él fue sepultado. Y lo demostramos bíblicamente ahí. Así es que
en realidad él no murió día viernes, murió día miércoles. Y ahí sí se comprueba que se cumplió la profecía de 3 días y 3 noches. Así que les invito a ver ese estudio, ¿no es cierto?, durante el día y para que anoten ahí los versículos, bastantes versículos que estuve dando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a orar. Espero que ya tengan su Biblia abierta ahí en el capítulo 6 ya de Hebreo. Y quiero que después cantemos un corito y vamos a nuestro estudio de esta mañana. Vamos a orar para pedir que el Señor nos ayude a entender su palabra, poderla explicar, ¿no es cierto? Y sobre todo aquí unos versículos un poco complicados que tenemos en el capítulo 6. Así que vamos a hacer un resumen para llegar hasta el capítulo 6. Oramos. Querido Señor, te damos muchas gracias por ser tus hijos y habernos dado una salvación tan grande. Señor, te agradecemos por el milagro único, universal, siendo tú el creador de todo. Diste tu vida, moriste por nuestros pecados y tomaste tu vida nuevamente. ¿Mm? Tal como tú lo habías dicho, que tú tienes la capacidad de colocar tu vida y volverla a tomar. Y ese hecho tan demostrado históricamente nos asegura también a nosotros la esperanza ciertísima de la resurrección de nosotros también y de todos los que hemos sido salvos por ti, Señor. Gracias en esta mañana. Ayúdanos para estudiar tu palabra. En tu nombre agradecemos, Señor, todo. Amén. Muy bien. ¿Les parece si cantamos? A ver si me recuerdo bien del corito. Algunos yo sé que no se lo saben, otros sí, pero cómo echamos de menos el juntarnos para cantar también. Y estaba pensando en un corito, una canción que dice Cristo anduvo en este mundo, muy antigua, y deben ser los más antiguos los que se acuerdan de ese corito. Cristo anduvo en este mundo. Cristo anduvo en este mundo antes que yo el camino. Fue Dios mismo en forma humana, Hijo de hombre se llamó. Nadie conoce el mundo como Cristo. Oh, nadie le conoce igual. Mi vida yo pondré en sus manos, su nombre en alto he de llevar. Cristo anduvo en este mundo, solitario el camino, tras los que no le tenían como rey en su corazón. Nadie conoce el mundo como Cristo, oh, nadie le conoce igual. Mi vida yo pondré en sus manos, su nombre en alto he de llevar. Muy bien, esa es una tremenda verdad y un desafío, ¿no es cierto?, de llevar su nombre en alto, llevarlo a todo el mundo, que todos puedan escuchar de él, que él es el evangelio mismo, las buenas nuevas. Así es que es una gran misión y tarea que tenemos y tenemos que aprovechar este tiempo para hacerlo de manera creativa. Muy bien, vamos a ir entonces a un pequeño resumen de lo que hemos visto ya hasta aquí en esta carta a los hebreos, ¿no es cierto?, para llegar al capítulo 6 y poder continuar nuestro estudio bíblico esta mañana.
Bien, en el capítulo 1 vimos que el escritor se encarga de mostrar la superioridad de Jesús con respecto a los ángeles, ¿ya? De que Él es muy superior a los ángeles. Los ángeles son seres creados y Él no. ¿Mm? Eh, Así que, por lo tanto, el escritor demuestra en esta carta a los hebreos, y como ya dije anterior y lo quiero repetir, esta es una carta que debemos entenderla en un contexto hebreo y escrita para hebreos, con toda su cultura, su lenguaje, sus costumbres, su religiosidad. Entonces, esta carta, para entenderla bien, hay que colocarse en ese contexto, no en un contexto occidental, en un contexto oriental, con todo lo que eso implica y lo que vemos aquí, que el escritor era un conocedor de todo eso, a fondo. Así que, bueno, él muestra la superioridad del Señor Jesucristo respecto a los ángeles. También en el capítulo 2 encontramos que Él es superior como siervo, ¿no es cierto? Superior, vino a ser un sacrificio. ¿Eh? Él, como siervo, un corbán, como dijimos. Pero también encontramos ahí que Él no participó de naturaleza humana. Eh, eh, Él no podía ser humano, con lo que implica eso, porque ser humano significa naturaleza pecaminosa. Él fue semejante, pero no fue humano. Hay un error cuando se dice que él fue 100% hombre y 100% Dios. La verdad es que eh, nadie fehacientemente por la escritura puede demostrar eso. Yo sé que se toman versículos para decir de los sentimientos y todo eso. Y es verdad, él tuvo esos sentimientos porque fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Y ser participante de carne y sangre, como lo explicó bien aquí el escritor, no era eso, pero ser participante de eso es ser pecador. Y nosotros somos pecadores, pero él no tuvo pecado. ¿Mm? Bien, en el capítulo 3 a él se le muestra como superior a Moisés, eh, como un siervo sujeto, ¿no es cierto?, a la voluntad eh, divina. Fue superior a Moisés. Moisés como una persona importante. También se le muestra como superior a Josué, que, que, que entró a su pueblo a la tierra prometida, Josué, y les dio, como habla aquí el escritor, les dio ese reposo, ese descanso de esclavitud en, en Egipto. Pero Cristo es superior porque Él nos da un descanso eterno, nos ha dado vida eterna. Y el escritor usa una palabra que es menujá, que tiene que ver con el descanso que el Señor logró para nosotros. Si ustedes leen ahí, ¿no es cierto? Habla de vida eterna. Por eso que es superior a Moisés, es superior a Josué. ¿Eh? Eh, no podía ni Moisés ni Josué lograr eso para el pueblo, pero sí el Señor Jesucristo, siendo superior, pudo lograr que quienes somos salvos por Él tengamos vida eterna y entremos en ese reposo, en esa menujá. Luego encontramos aquí al escritor desde el capítulo 5, ¿no es cierto?, mostrando a Jesucristo como superior al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdocio en Israel pertenecía, porque Dios se lo dio, a la familia de Aarón. Y aquí la Biblia dice que todo sumo sacerdote es sacado de entre los hombres.
y por lo tanto humano. Y a diferencia del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, que llegó luego después a ser nuestro sumo sacerdote, eh, no viene de la descendencia de Aarón, viene de algo superior, ¿m? De algo superior. Por lo tanto, es superior al sacerdocio de Aarón, ¿m? De Aarón. Así que vamos avanzando y por eso encontramos al final del capítulo 5 que el escritor nos está hablando de aquello y va a hablarnos ahí al final de lo siguiente en el versículo 11. Capítulo 5, acerca de esto dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y está refiriéndose a lo que él mencionó en última instancia en el capítulo 5, versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden, y explicábamos ahí, según el juramento, ahí es la palabra juramento, de Melquisedec, que en realidad se debería pronunciar Malquisedec, Malquisedec. Pero bueno, ustedes saben eso y vamos a usar distintamente esos dos nombres, aunque lo más correcto es Malquisedec. Entonces, mencionando eso acerca de Melquisedec, es que hace como este paréntesis y habla acerca de esto que tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Y aquí hace un llamado de atención a los hebreos, a los hebreos creyentes, de que no habían crecido o madurado como debieran haber a esa altura ya tenido. Y por eso que les dice ahí en el versículo siguiente, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos ¿eh? De las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este es un tremendo llamado de atención para ellos. Y lo es para nosotros también, porque estamos llamados a crecer. ¿eh? Todo lo que tiene vida debe crecer. Y a nosotros se nos ha dado vida. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y se debe crecer. Y así que este llamado de atención es para todos aquellos que están permaneciendo igual a través del tiempo. Un creyente no puede ser el mismo de ayer, de la semana pasada, del mes pasado, del año anterior. No, no, no. Un creyente va a mostrar la fidelidad de Dios en su vida a través de el crecimiento que debe tener. Y quizás muchos de ustedes ya deberían ser maestros, deberían estar enseñando, lo que significa que a través del tiempo han sido enseñados, pero además van aprendiendo y estudiando personalmente la escritura. Recuerden, el Señor nos llamó a escudriñar las escrituras. Entonces, es un llamado fuerte de atención y les menciona en el versículo 3, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es todavía un niño. ¿eh? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Por eso que a veces les es difícil a algunas personas entender algunos conceptos. O otros, ¿no es cierto?, están atrasados porque mencionamos cosas que no las entienden y las vuelven a preguntar y vuelven a preguntar. Es porque no han tenido el ejercicio de ir estudiando la palabra de Dios. Y eso es una responsabilidad particular. Uno debe acercarse a que le enseñen, debe acercarse a la palabra de Dios y estudiarla también. Y los que han alcanzado madurez, bueno, son los que son capaces de recibir alimento más sólido. ¿eh? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, por el ejercicio, por la práctica.
por llevar a la práctica lo que aprende. Entonces, aquí dice, son capaces de poder discernir, tener discernimiento, ¿m? Y pueden discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que está bien y lo que está mal. Y eso a veces se ve bastante seguido dentro de creyentes que llevando tanto tiempo no son capaces de discernir entre lo que es correcto o no. ¿eh? En la toma de decisiones, en la misma vida diaria, y uno dice, ¿cómo no se da cuenta que eso está mal? ¿eh? Y es por la práctica que no se tiene de lo que se ha aprendido. Entonces no disciernen. A veces perciben un poco, pero la inmadurez les lleva a hacer aquello que es incorrecto, porque no disciernen bien. ¿eh? Bien, entonces entramos al capítulo 6 y por tanto dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina, aquí la idea es, por tanto, dando por entendido acerca de los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, siguiendo adelante en la perfección, o la perfección, como dice aquí. Y bueno, como les dije, ya hablaremos acerca de esto, que es muy interesante, que es lo que es perfección aquí en este libro, porque aparece varias veces. ¿Mm? No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hace una lista aquí de qué son estos rudimentos o estos procedimientos básicos eh, que menciona aquí. Arrepentimiento de obras, ¿cierto? Muerta de la fidelidad de Dios, la doctrina de bautismo, la imposición de las manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Pero como les mencioné por otro lado también, los rudimentos, fundamentos de lo que él está hablando aquí es de lo que ha venido hablando acerca del sacerdocio, que es el contexto más cercano, el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de Aarón, y aquí mencionando a Melquisedec o Malquisedec. Bien, y dice, y esto haremos, hablando del crecimiento y de ya tener conocimiento y dominio de estos rudimentos, y esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite. Y la verdad es que también todo lo que podamos aprender en la palabra de Dios es gracias a Él, porque Él es el que da el entendimiento, ¿eh? Él es el que ilumina, el que nos hace ver. Él ya nos reveló su palabra, pero Él nos da el entendimiento de ella. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no podríamos entenderlo. Así que aún eso es una bendición que viene de la gracia de Dios. ¿Mm? Muy bien. Y ahora entramos en los versículos que hemos mencionado que tienen cierta complicación para algunos. Hay varias eh, interpretaciones, por decir así, de estos versículos. Para algunos es que son un fundamento para mencionar de que la salvación se pierde. ¿eh? Otros, para decir que aquí lo que está hablando es de los apóstatas. ¿eh? Y algo tiene que ver ahí. Eh, y así otras interpretaciones que hay. Bueno, vamos a ir a tratar de entender y continuar, ¿no es cierto?, con el capítulo 6 en adelante. Y comienza diciendo aquí en el versículo 4, porque es imposible
que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bien, aquí tenemos estos versículos importantísimos. Bien, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, el escritor ha venido diciendo que él está hablando a creyentes. ¿Mm? A creyentes. Ahora, nosotros ya sabemos como premisa, ¿no es cierto?, que una persona que es salva y que tiene vida eterna, es eso exactamente lo que tiene, vida eterna. ¿Mm? Y ha sido salvo para siempre, porque el sacrificio del Señor Jesucristo es perfecto, lo que Él logró, ¿no? Eh, todo lo pagó, todo está pagado. Y Él salvó a personas pecadoras, imperfectas, sabiendo, obviamente, que eran eso, perfectos, o sea, imperfectos y pecadores. Entonces, y los salvó y les dio, nos dio vida eterna. Y, por lo tanto, la Biblia habla claramente de muchas maneras, ¿no es cierto?, de que eso que hemos obtenido es para siempre. ¿Eh? Juan dice que estamos seguros en sus manos. En Apocalipsis habla de que estamos inscritos en el libro de la vida y que nunca vamos a borrar de ahí, a ser borrados de ahí, que también, ¿no es cierto?, somos vencedores, y vencedores son aquellos que no es que lograron algo por sí mismos, sino vencedores porque hemos sido salvos por Él. ¿Mm? Y la fidelidad de Él, ¿no es cierto?, es la que nos hace vencedores. Entonces, eso hay que tenerlo presente aquí para entender bien el versículo y darnos cuenta de que no le está hablando en estos versículos o nos está refiriendo a creyentes que podrían experimentar esto. Entonces, estas palabras, ¿no es cierto?, ¿qué significan? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, tuvieron algo de entendimiento y gustaron, ¿m? Percibieron algo del regalo del cielo y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí hay que aclarar lo que es partícipes. Y si ustedes recuerdan y han estado en los estudios anteriores, esta palabra partícipes nos lleva al capítulo 2 de este libro, donde entendemos ahí y nos dimos cuenta en el capítulo 2 cuando habla de que participó, ¿no es cierto? Él también participó de lo mismo, como dice en el versículo 14. Leo así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice ahí, él también participó de lo mismo. Y pareciera que estuviera diciendo que participó de carne y sangre. Pero la palabra participó tiene que ver con que él estuvo al lado de ellos, ¿cierto? Y como dice en el versículo 16, que fue en todo semejante que en servidumbre, estos eran siervos del pecado, él era siervo de la justicia, y él fue puesto al lado, participó. Esa es la idea de participar en este versículo, ¿no es cierto? O recibió junto con ellos el juicio, ¿no es cierto? Eh, eh, que venía de parte de la ley, ¿m? Porque él tuvo que pagar
por nuestros pecados y murió, y la paga del pecado es muerte. Y se refiere a esa participación, pero no que él era ah, participante de la naturaleza o de carne y sangre. Entonces, aquí, en el capítulo 6, versículo 4, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no está diciendo que ellos recibieron el Espíritu Santo, que haya habitado en ellos, sino que ellos estuvieron ahí viendo cómo el Espíritu Santo sí eh, recayó en otras personas. Otros recibieron el Espíritu Santo. Estos fueron observadores de eso. Entonces se está refiriendo a personas que estuvieron involucradas en el ministerio de Cristo, en la obra de Dios, pero que no en sí eran personas salvas, ¿ya? No eran personas salvas, porque no es que recibieron el Espíritu Santo en sí mismo, ¿no es cierto? Sino que participaron estando al lado, ¿ok? Alguien lo explicaba, me parece que está bastante un poco cercano a eso, es como la idea de que haya wifi en una casa. Todos, ¿no es cierto?, pueden ver que hay wifi, pero solamente aquellos que tienen la clave son hechos receptores y participantes de eso. Pero solamente los que tienen la clave. Entonces, ese tipo de personas. Y luego dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. O sea, ellos participaron o fueron parte o gustaron, como dice aquí, del don celestial, del regalo que venía del cielo. Eh, Se refiere a esas personas que vieron todo lo que él hizo. Imagínense, vieron resucitar a Lázaro, a sanar a la suegra de Pedro. Vieron la alimentación de los 5.000 hombres. Obviamente fueron varios miles más de personas, pero aquí la Biblia menciona 5.000 hombres. Ellos vieron ese milagro. Ellos fueron participantes del don celestial. Vieron que lo que podía hacer a través de el Señor Jesucristo, el futuro reino, ¿ya? Ellos vieron todo eso, degustaron, ¿eh? Vieron lo que el Espíritu Santo hacía, pero luego dice, y recayeron, recayeron. Esta palabra, recayeron, nos habla de que volvieron a participar de los mismos vicios, errores, pecados. ¿eh? Eh, y también da la idea, esta palabra, si ustedes la buscan en el diccionario, es de que parecieron personas recuperadas. O sea, en este caso, personas que habían sido transformadas, que habían tenido arrepentimiento por la gracia de Dios, parecían eso, pero que a pesar de todo lo que vieron, que fueron beneficiados a lo mejor, que vieron lo que el Señor Jesucristo hizo, a pesar de eso, ellos siguieron practicando su vida pecaminosa. ¿Mm? Habiendo sido testigos, degustaron, ¿eh? Ellos entendieron algo de la palabra, pero, dice aquí, recayeron y fueron personas, ¿cierto?
que volvieron a practicar. Ahora, Juan dice lo siguiente, que nosotros, y lo dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, que nosotros, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Eh? Luego en el versículo 9 nos enseña a que debemos confesar nuestros pecados, ¿ya? Y al confesarlos nos limpia. Pero también dice más adelante que si alguien practica el pecado, no ha conocido a Dios. O sea, una persona puede haber asistido a la iglesia, haber escuchado la palabra de Dios, ver los milagros de transformación que Dios hace en la vida de personas, los milagros de sanidad que puede haber hecho Dios en medio de la congregación, y eso lo hemos visto nosotros también. Pueden haber sido participantes de todo eso. ¿Eh? A lo mejor fueron impresionados por la palabra de Dios, como lo fueron las personas en ese tiempo escuchando al Señor Jesucristo, ¿eh? Pero después de eso volvieron y continuaron su vida pecaminosa. Eso es lo que está diciendo aquí, y recayeron. ¿Mm? Con respecto a esas personas dice, eh, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, o tengan la oportunidad de arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, esto es imposible que vuelva a suceder, ¿eh? Porque ya no hay más que se pueda hacer por esas personas. Ya se hizo el sacrificio, es el sacrificio perfecto, no hay nada más que eso. Si rechazan eso, ¿m? Si ya viendo todo lo que vieron y participaron de todo lo que participaron, eh, continúan con su vida pecaminosa, ¿no es cierto? Ya ellos no, aquí la palabra renovados significa repasar, restaurar. Ellos ya no pueden ser transformados, por decir así. ¿Mm? A eso se refiere. Entonces, no es con respecto a que se pierda algo que se tenía. ¿Mm? Tiene que ver un poco más con personas en ese tiempo que participaron, degustaron, pero no fueron salvos. En este tiempo, y por eso mencionaba adelante que podrían referirse a apóstatas si fuera en este tiempo, porque los apóstatas son personas que salen de la iglesia. La apostasía no viene de fuera de la iglesia, sale de dentro de la iglesia, del grupo visible, ¿no? No de la verdadera iglesia, sino de ese grupo visible. Estuvieron ahí y declararon creer esto otro, creerlo, manifestaron. Pero después, ¿no es cierto?, salen rechazando eso, diciendo que no es verdad, ¿no? Y hoy día tenemos eso. Personas que no creen que Jesucristo es Dios, de su nacimiento virginal, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, ¿hay algún sacrificio más que se pueda hacer por esas personas? No, 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 no. Muy bien. Espero que haya quedado claro eso. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Eh? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, ¿cierto? O sea, eh, rechazada, está próxima a ser maldecida. Aquí es la palabra exclusión. Ustedes recuerdan que la palabra maldición no existe en el hebreo. Eh, la idea de maldecir, de maldito, es exclusión. Y su fin es el ser, ¿no es cierto?, quemada. Está hablando aquí de la tierra donde cae el agua, ¿no es cierto?, y lo que produce.
Eh, Hay al parecer aquí una referencia a la parábola del sembrador, ¿cierto? La semilla estirada y cae en distintas partes del campo y, y de acuerdo a eso es lo que produce. Si cayó a la orilla del camino, cayó en donde habían piedras, o si cayó en buena tierra, como aparece esta parábola ahí en Marcos, creo que capítulo 4. Eh, y está haciendo ver, ¿no es cierto?, que esta palabra, la misma palabra que cayó en distintos lugares, ¿no es cierto?, hay una que es la que produce fruto. Hay algo interesante. Hoy día, en los que hemos visto cuando se siembra el campo, vemos que se ara primero, la tierra se trabaja, se ara, se da vuelta para un lado, para el otro, se va dejando ahí para que lo que está malo surja y muera, expuesta al sol así, y luego se tira la semilla. Pero en ese tiempo, lo que hacía un sembrador era tirar primero la semilla y después se pasaba el arado. ¿M? Entonces, la semilla que daba fruto, era aquella semilla por donde se pasaba el arado. Y es interesante porque eh, hoy día, y lo hemos visto en estos capítulos anteriores, cuando dice, cuando oigas su voz no endurecerás tu corazón, habla de la obra de Dios y del Espíritu Santo, que es el que penetra en nuestros corazones y hace que esa semilla tenga fruto. Es obra de Él. ¿M? Es obra de Él en nosotros. Muy bien, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eh, Seguramente había un poco de desánimo en el trabajo, en el servicio de estos hermanos. Eh, y aquí el escritor les alienta, les anima a ellos, y se refiere a los creyentes, porque le dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos nosotros de cosas mejores, más que las que podamos encontrar. Y, y por lo que viene mostrando acerca del Señor Jesucristo, que Él es mejor que todo lo que ha expuesto, nosotros, dice, estamos persuadidos de cosas mejores. O sea, hemos sido enseñados y animados porque tenemos cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Mm? Luego decir, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eh, en la Biblia nosotros encontramos dos llamados que aquí quiero destacar. Uno es el llamado constante de Dios a la vida. ¿Mm? Dios siempre está apuntando al ser humano a que viva, ¿no? A que viva. Y él dijo, yo he venido para que tengan vida. Él es la vida. Él nos ha garantizado para nosotros la vida eterna. Pero lo otro es el servicio, el servicio. El servicio es importante para Dios, a tal punto de que Él nos va a recompensar por el servicio. ¿Eh? Y vamos a pasar por un juicio, que es el Bimá de Cristo, que se conoce el tribunal de Cristo, para ser recompensados por las obras que hemos hecho. No somos salvos por obra, eso es imposible ser salvado por obra, pero sí
vamos a ser recompensados por las obras que hagamos. ¿Eh? Y aquí el escritor está mencionándoles a ellos y diciéndole, hermanos, porque Dios no es injusto, o sea, Dios es justo, no es injusto para olvidar, no olvida vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia Él, lo que hacemos por Él y también lo que hacemos por los hermanos, por los santos. Hermano, aquí está diciendo algo. Dios no olvida lo que hacemos por Él. Y nosotros tenemos, queridos hermanos, la bendición, el privilegio de poderle servir a Él. ¿Eh? Que nuestras obras vayan a ser evaluadas y recompensadas. ¿Mm? Como dije, no para salvación, pero podemos servirle a Él. Y Él no olvida eso. Eso es una bendición tremenda que tenemos. ¿Eh? De todo lo que podamos hacer por gratitud a su persona, para su gloria, para su honra. Eso tenemos que aprovechar cada oportunidad para hacerlo, porque Dios no lo olvida. Qué importante que es eso, qué tremendo que es. Algunos no toman en cuenta el tremendo valor del servicio a Dios. Eso va a tener una recompensa eterna, pero también el servicio a los hermanos. Eh, Hay incluso un versículo que dice que el que da al pobre, creo que está en Proverbios, dice que da a Dios. Entonces, cuando aún servimos a los pobres, a aquellos que están carentes, aunque no sean nuestros hermanos, en la fe me refiero, pero son otros seres humanos y les ayudamos y les servimos, Dios va a recompensarnos. ¿Mm? Y hay una tremenda satisfacción aparte en eso. Así que aquí hay en este ánimo, esta exhortación de ánimo del escritor, es importantísimo para nosotros también, que debemos estar siempre prestos para servir al Señor y servir a los hermanos y servir al prójimo. ¿Mm? Porque Él nos va además a recompensar y esa es la motivación que Él nos coloca de servir. Y, y hay tantas formas, ¿eh? Tantas ideas que pueden surgir. Si empezamos a buscar, vamos a encontrar maneras de poder servir a otros. Luego el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza o cumplimiento de la esperanza, a fin de que no os hagáis ¿qué? Flojos, perezosos. Mire qué importante que es tener en cuenta esto lo del servicio, porque él decía, mire, yo quiero que ustedes muestren solicitud, o sea, entusiasmo, quiero que muestren motivación en esto. Y ese es el llamado, porque si no sabe, como pasa con muchos, se vuelven flojos en el servicio a Dios, en el servicio a las demás personas, perezosos. Y él dice, yo no quiero que ustedes sean eso. ¿Mm? Descuidarse de esto, de que tenemos que servir y podemos servir a Dios y al prójimo, y que vamos a tener recompensa, descuidarse de eso lleva a la pereza. O sea, una persona que es floja, que es perezosa en el servicio, eh, usando las habilidades y los dones y talentos, está mostrando que no tiene en cuenta lo importante del servicio a Dios, lo importante del servicio a los demás, y que no tiene en cuenta que va a ser recompensado por eso. Eh, yo personalmente anhelo ese día y ojalá pueda recibir el máximo de recompensa de parte de Dios. ¿Eh? Espero que a usted le interese también. ¿Eh? Algunos dirán, pero entonces usted sirve a Dios por interés. Bueno, Él nos ofrece recompensa y yo quiero esa recompensa. ¿Eh? ¿Le sirvo por gratitud? Claro que sí, indudablemente, eso es lo primero. Pero Él nos insta a servirle porque Él no se olvida de que le servimos. Y el escritor se lo recuerda a los hermanos.
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fidelidad y la paciencia heredan ¿qué? La promesa de recompensa. ¿Mm? La promesa de recompensa de las obras del servicio. ¿Mm? No tenemos la promesa de salvación por las obras, tenemos promesa de recompensa por las obras. ¿Eh? Porque cuando, versículo 13 ahora, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí toma el ejemplo, ¿no es cierto?, entre Dios y Abraham, la promesa que Dios le hizo y la paciencia que tuvo Abraham. Dios le prometió una descendencia, le prometió tierra a él, y él esperó con paciencia el cumplimiento de esa promesa. Y esa promesa, ¿no es cierto?, estaba en su hijo Isaac y la tierra prometida. ¿Eh? Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿No es cierto? Y juran por alguien superior, diciendo, yo te juro, está diciendo, asegurando que va a cumplir. Dice, no por mí mismo, por otro que es mayor. Y eso es lo que está diciendo ahí. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mire, Dios lo hizo para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, Dios hizo una promesa, ¿no es cierto? Aquí leo nuevamente desde el versículo 17 para que capten bien la idea, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, la fidelidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, ¿no es cierto? Hecho sumo sacerdote Leolam, tiempo escondido, según el orden de Melquisedec o Melquisedec. Encontramos aquí, ¿no es cierto?, que Dios aseguró en un compromiso que Él tomó para nosotros, en su fidelidad, en su inmutabilidad, eh, y un compromiso, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Qué son esas dos cosas que se le mencionó a Abraham? La descendencia y la tierra. Ahora, nosotros sabemos, y lo encontramos más adelante en el libro, que en cuanto a la descendencia, no se refirió solamente a Isaac, sino se refirió al Mesías. Y no a la tierra, ¿no es cierto?, de Israel, la tierra física, sino se refirió al Edén celestial. Y Abraham vio eso, y por eso se mantuvo firme. Y esas son dos promesas que Dios hizo: el Mesías y la Jerusalén celestial. Y a nosotros eso es también lo que nos motiva hoy día. Él envió a su Mesías. El Mesías vino y murió por nosotros, por nuestros pecados, y nos ha dado vida y vida eterna. Y Él va a cumplir luego con llevarnos a la Jerusalén celestial. Y eso es algo que dice, nunca va a cambiar.
Eso nunca Dios se va a arrepentir porque Él es fiel, es emuná, es inmutable. Eso no va a cambiar. Bien, llegamos hasta ahí en esta mañana. Hemos leído hasta el último versículo del capítulo 6, mencionando ya a Melquisedec o Malquisedec, que significa rey de justicia. En la próxima escuela dominical vamos a empezar desde este capítulo 7. Léalo, prepárese, ¿no es cierto? Léalo, espero que esta mañana haya sido de bendición, haya anotado todo lo que se mencionó para tener un mayor entendimiento de lo que estamos viendo aquí en esta interesantísima carta, y lo que viene también es tremendo, tremendo en esta carta. Así que les quiero animar para que ojalá lean todo lo que viene, lo lean varias veces, ¿no es cierto?, para que surjan las preguntas. Doy gracias al Señor por todos los que en esta mañana ahí se han manifestado de que están. Ojalá todos los que están lo coloquen ahí, porque eso obviamente me anima también a mí y anima a los demás de que somos más los que nos estamos reuniendo en la escuela dominical. Así que gracias por aquello que en otras partes del mundo y del país están viendo y recibiendo este estudio bíblico, esperando de que sea de bendición para todos ustedes. A los hermanos de la iglesia, recordarles que nos estamos reuniendo hoy día a las 6 de la tarde para el culto dominical. Así que quiero invitarles, tenemos un hermoso tiempo, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Un tiempo para orar, y un tiempo para cantar, un tiempo para dar información, un tiempo para ser exhortados, ¿no es cierto? Enseñados por la palabra de Dios, y también motivados, como lo estoy haciendo siempre, para en este tiempo de pandemia cuidarse, cuidarse y estar desarrollándose, creciendo para salir distintos después de esta crisis y poder llevar adelante con mayor fuerza la palabra de Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Estaríamos juntándonos esta tarde a las 6 de la tarde. Inviten a los demás, recuérdenle, quisiera que estemos todos, seamos muchos más todavía. Hay muchas personas que nos están viendo y esperamos que de la iglesia estén todos. Dios les bendiga. Buenos días.